Bienvenidos a la clase de electrónica. Vamos a comenzar con ese problema que nos dice lo siguiente, ¿no? Calcule el voltaje de desvío total del circuito de la figura para un amplificador operacional con valores especificados de voltaje de desvío de entrada que son de 6 milivoltios y de corriente de desvío de entrada que es de 120 nanoamperes. Ya. ¿A qué se refiere con corrientes de desvío y voltajes de desvío? Se refiere al pequeño error que van a tener estos amplificadores operacionales en lo que consta de lo que es de, de su fabricación, ¿no? O sea, no siempre tiene un poco de error, tal y como hemos visto. A ver, les mostraré este ejercicio, por ejemplo, está en el problema número 1. Aquí están algunas especificaciones que lo voy a copiar para demostrarles, ¿no? Miren, por ejemplo, acá nos dice que en este caso el amplificador operacional con código 741 tiene una corriente de desplazamiento de 20 nanoamperes, eso sería nuestra corriente de desvío, y una tensión de desplazamiento que es de 2 milivoltios, que sería nuestro voltaje de desvío, ¿no? Trabajando con ese amplificador operacional. Pero acá tenemos unas corrientes de desvío y unos voltajes de desvío específicos, ¿no? Entonces vamos a proceder a ver cómo podemos realizar esto, ¿no? Ya, lo primero que vamos a hacer es, vamos a trabajar con una ecuación que trata de la siguiente manera. Lo vamos a poner primero cada ecuación, ¿no? ¿A qué se refiere con voltaje de desvío? Ya, al voltaje de desvío se refiere a la siguiente ecuación que te dice lo siguiente, ¿no? El voltaje de salida de desvío, esto es igual a que este voltaje de desvío se representa por la siguiente, se representa por el voltaje de desvío causado por, en este caso, por el voltaje de desvío, en valor absoluto, más en este caso el voltaje de desvío, pero causado por la corriente de desvío en valor absoluto, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es hallar individualmente cada uno. Lo que vamos a hallar es, en este caso, bueno, tenemos que hallar tanto este y este para determinar nuestro voltaje de desvío. O sea, en este caso lo que vamos a hacer es deducir porque luego se puede utilizar una fórmula directa, pero lo bueno es deducir para entender de cómo se ha generado. Ya. Ahora, normalmente lo que te dan en lo que es para el voltaje de desvío, vamos a comenzar con el voltaje de desvío. Hallamos el voltaje de desvío, pero en ese caso VIO, vamos a poner así. Hallamos el voltaje de desvío causado por el voltaje, ¿no? VIO. Ahora, esto cómo procedemos a determinar es bien sencillo. De hecho, esto tiene una fórmula, por si acaso, que te dice que el voltaje de salida es equivalente a ¿qué? A la ganancia en este caso multiplicado por el voltaje de desvío menos el voltaje de salida por lo que es la resistencia R1 sobre R1 más la resistencia RF. ¿Ya? Entonces, esto sería la ecuación que me genera justamente para el voltaje de salida en función del voltaje de desvío, ¿no? Ahora, lo que nosotros vamos a determinar es justamente eso, ¿no? De acá mismo yo voy a deducir a que es igual esto, el voltaje de desvío. Esta ecuación, por si acaso, normalmente se les proporciona en el datasheet, según el autor de la bibliografía donde se estaba estudiando esta parte, ¿ya? Entonces voy a tener un voltaje de salida sobre la ganancia de voltaje, y esto va a ser igual a ¿qué? A el voltaje de desvío menos el voltaje de salida por la resistencia R1
sobre la resistencia R1 más la resistencia RF, ¿no? Bien, entonces con todo esto ya lo que voy a hacer es deducir a que es igual el voltaje el voltaje de desvío, donde yo puedo decir lo siguiente: el voltaje de desvío va a ser igual a que, va a ser, si esto lo paso, entonces voy a factorizar, me va a quedar 1 sobre la ganancia más lo que sería la resistencia R1 sobre la resistencia R1 más la resistencia RF, ¿no? Y ya tendríamos entonces esa ecuación, donde de esta ecuación normalmente las ganancias de, a ver, aquí lo pondré, normalmente las ganancias de un amplificador operacional, la ganancia es muy grande. Ya normalmente miren, por ejemplo, acá tenemos, es 1 por 10 a la 5, supongamos que es eso, entonces es 10.000, ¿no? O 100.000 en este caso. 1 por 10 a la 5. Al ser muy grande, entonces, aquí le voy a dejar acá así, muy grande. Al ser muy grande, entonces, ¿qué podemos decir? Yo lo puedo aproximar a 0 esta parte, ¿no? Esto para que sea más fácil mi ecuación de deducción. Entonces voy a ver el voltaje de desvío va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al voltaje de salida multiplicado por la resistencia R1 sobre la resistencia R1 más la resistencia RF, ¿no? Entonces ya tenemos una ecuación para determinar el voltaje de desvío. Ahora, ¿cuáles son las resistencias que les indico? Justamente son estas, ¿no? Son estas, esta es la resistencia RF y normalmente esta se llama la resistencia R1 y esta es la resistencia RC, resistencia de compensación, que igual les voy a explicar cómo funciona y por qué se coloca esa resistencia. Entonces, por ahora ya puedo determinar a qué es igual en este caso, voltaje de desvío, ¿no? El voltaje de desvío había sido igual a la resistencia R1 por R1 sobre más RF. Y de esa manera puedo calcular a qué es igual el voltaje de, bueno, en este caso el voltaje de salida, que sería causado del voltaje de desvío. Entonces de aquí mismo yo puedo deducir, ¿no? A ver, ya. Entonces vamos a calcular ese voltaje de salida causado por el voltaje de desvío tal y como está acá, ¿no? Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser el voltaje de desvío multiplicado por ¿quién? Por R1 más RF, todo esto dividido entre R1, ¿no? Entonces de acá yo ya puedo obtener el valor de cuánto sería el voltaje de salida que me va a desviar en función del voltaje de entrada. Por si acaso este voltaje de desvío es cuando tenemos un voltaje de entrada igual a 0, ¿ya? Entonces, cuando hay un voltaje de entrada igual a 0, va a existir un pequeño error que va a ser causado por justamente este voltaje de desvío. A ver si reemplazamos los datos. Entonces, a ver, lo voy a hacer aquí mismo. Y entonces tengo lo siguiente, ¿no? El voltaje de desvío es igual a 6 milivoltios. 6 milivoltios y esto multiplicado por las resistencias, ¿no? Que sería 2 kilo ohms. 2 kilo ohms más la resistencia RF, que es de 200. Y acá vamos a tener 2 kilo ohms igual. Y ya lo tendríamos, ¿no? Entonces eso sería más o menos. Donde si se dan cuenta, si pasamos a dividir esa resistencia R1 a cada uno de los del numerador, voy a tener simplemente la relación de 200 kilo ohms dividido entre 2, que te va a quedar 100, ¿no? 100 multiplicado, 101, ¿no? 101 multiplicado por 6 milivoltios. Vamos a colocar eso. Y me queda un valor de 0,6 voltios. En este caso lo voy a poner de esta manera, 606 milivoltios, ¿ya?
Entonces ya tengo, entonces cuánto sería el voltaje de desvío cuando hay un voltaje de entrada cero, o sea, hay un voltaje de entrada de 0 voltios. Entonces ese es el voltaje de desvío bueno, el voltaje de salida adicional que se va a ver, ¿no? Pero si se dan cuenta es un voltaje muy pequeñito a comparación de la amplificación que se hace, ¿no? Este voltaje de desvío se puede eliminar justamente como les decía, con una resistencia variable para que nos genere cero, ¿no? Bien, continuaremos entonces. Ahora vamos a proceder a hallar. Ya tengo mi voltaje de desvío causado, mi voltaje de salida causado por el voltaje de desvío, ¿no? Ya, ahora si quieren un circuito más o menos de cómo se está representando esto, esto mismo yo lo puedo copiar y les voy a indicar dónde se estaría efectuando ese voltaje de desvío. Por ejemplo, en este caso lo voy a poner de color celeste. Ese voltaje de desvío se estaría alojando acá como una fuente de voltaje, digamos, parásita, ¿ya? Un voltaje de desvío estaría ahí. Si se dan en cuenta la ecuación justamente que hallamos del voltaje de salida en función del voltaje de desvío, es siempre cuando se tuviera un voltaje en esa posición, si me hago entender. ¿Ya? Ahora, en otro caso de otra configuración, cuidado se hagan pescar en esa parte. En el caso de la configuración donde tendríamos de un no inversor, ya saben dónde está ubicado el voltaje de desvío, entonces simplemente hacen el análisis para calcular de esta tal y como está acá, y lo único que me van a hacer acá es lo siguiente. Bueno, igual, en acá, por ejemplo, para hacer este procedimiento, esto se coloca tierra, ¿ya? Y solamente se considera el voltaje de desvío. Ya les dije, ¿por qué la tierra? Porque estamos diciendo que nuestro voltaje de entrada tiene que ser igual a cero, y de esa manera vamos a identificar solamente cuánto es el voltaje de desvío que se estaría generando, ¿ya? Entonces, ya les dije, para otra configuración, simplemente colocan la tierra y identifican igual cuánto me da mi voltaje de salida en función al voltaje de desvío. Bien, entonces ahora pasaremos a hallar lo que es el voltaje de salida en función a la corriente de desvío. Entonces voy a poner eso. Hallamos, en este caso, el voltaje de desvío en función a las corrientes de entrada, ¿no? Ya, en el caso, nos está diciendo, ¿no? Una corriente de desplazamiento, también le podemos decir, o de desvío de 120 nanoamperes. Ahora, ¿cómo se determina esto? Igual tiene su respectiva fórmula. La corriente de desvío se determina de la siguiente manera. Vamos a poner su fórmula en color celeste. Por ejemplo, la corriente de desvío es igual a ¿qué? A la diferencia de corriente, ¿ya? La corriente de la base, en este caso decimos de las entradas, ¿ya? En este caso de la base positiva, menos la diferencial de corriente de la base negativa. Entonces a eso se le llama corriente de desvío. Ahora, ¿cómo determinamos justamente eso? Igual, de la misma manera voy a agarrar yo lo que es esta imagen misma y voy a trabajar y voy a ver dónde se colocan justamente estos valores. Ya, entonces lo que hago lo primero es colocar una suposición, voy a poner de que igual, de la misma manera, voy a suponer que el voltaje de entrada es igual a 0 y solamente voy a considerar esto. Esto va a ser una fuente de voltaje que va a ser la corriente de base 1, en este caso la base negativa. Y igual de la misma manera acá voy a colocar una fuente de voltaje que va a ser corriente de la base, en este caso la positiva, ¿no? Bueno, voy a poner el mismo valor, BDI, solo al revés lo voy a colocar ahí. Es lo mismo por si acaso. Bueno, entonces con esa aclaración simplemente se van a generar estas ecuaciones, donde voy a tener una ecuación de voltaje de salida positivo y una de voltaje de salida negativo.
Ya, primero vamos a trabajar con el voltaje de salida positivo. En este caso, ¿a qué me refiero? Vamos a hacer por superposición. Trabajamos con la superposición. Ya, por superposición vamos a decir. La superposición, ¿qué te dice? Te dice que con un voltaje respectivo de entrada vas a hallar un voltaje de salida 1 y con otro voltaje respectivo, o bueno, con la cantidad de voltajes que existan, tú anulas uno y obtienes el otro, ¿verdad? Y de esa manera que el voltaje de salida va a ser igual a la suma de voltajes que has ido obteniendo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Yo lo primero que voy a hacer es voy a decir, en este caso por superposición, como les decía, solamente va a existir para mí el voltaje de entrada, mi voltaje de entrada en este caso que va a ser igual a lo que les dije, ¿no? Y de la corriente de base, en este caso negativa, multiplicado por R1, ese es mi voltaje de entrada, ¿ya? Y con este va a ser mi voltaje de entrada, el otro va a ser 0, ¿ya? Entonces, en este caso estaría diciendo que este voltaje de acá va a ser igual a 0. Esa es la superposición, ¿no ve? Uno hace 0 y el otro continúas, ¿no ve? Así sucesivamente para todas las cantidades de fuentes que tienes. Entonces, si va a existir esto, yo voy a empezar a hallar lo que es el voltaje de salida, ¿no? Ya si este va a ser 0, se dan cuenta, este va a tener la configuración de un voltaje de salida de un no inversor, ¿no? Y el no inversor, a ver, aquí mismo lo voy a trabajar. Normalmente para amplificadores operacionales lo que van a hacer es van a trabajar con ley de nodos. La ley de nodos que me dice, bueno, normalmente en un amplificador operacional se dice que hay una tierra virtual en acá, justamente en esto. Gracias a poder determinar que hay una tierra virtual, entonces es mucho más sencillo trabajar esta deducción, porque si no hay esta deducción se trabaja de una manera más diferente y eso no nos facilita justamente el desarrollo que sea un poco más sencillo, ¿no? Al decir que es tierra virtual estamos diciendo que la corriente que va a ingresar por estos puntos va a ser igual a 0, entonces no hay corriente en ese punto. Entonces, ¿qué voy a decir? Yo voy a decir que la corriente que va a generar en este caso la fuente, vamos a hacer en este caso esta fuente que me estaría entrando acá, que ya sabemos cuánto vale, lo vamos a poner BI sub 1, lo voy a poner ya. Esa fuente va a generar una corriente en este sentido y va a llegar hasta el final, ¿no? Entonces, por ley de nodos, yo me voy a poner aquí un nodito, voy a poner acá un nodo, vamos a poner B sub 1 y voy a tener acá un nodo igual B sub 2, no, bueno, este es el voltaje de salida, solamente ese B sub 1 creo que no serviría. ¿Qué nos dice por ley de nodos? Podemos identificar las corrientes, ¿no? Entonces yo puedo decir que la corriente en este caso que estaría yendo, que es la corriente digamos I de X, va a ser lo mismo que la corriente que va a ir por acá, que va a ser I de Y, ¿no? Porque si la corriente que hay entre estos dos terminales es igual a 0, entonces la corriente está pasando directamente a la rama, ¿no? Entonces yo voy a decir lo siguiente, voy a decir que la corriente I de X es igual a la corriente I de Y. ¿Dónde? La corriente. Yo sé que la corriente es igual al diferencial de voltaje respecto de la resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué diferencial de voltaje existe? El voltaje B de I menos B de 1, ¿no? Entonces yo voy a decir que B de I menos B de 1 dividido entre la resistencia tiene que ser igual a ¿qué? A la corriente, ¿no? En este caso, la otra corriente es igual de B de 1, en este caso, B de 1 menos, en este caso, voltaje de salida, ¿no? Voltaje de salida respecto a la resistencia de 200 kiloohms, ¿no? En este caso, este es R1 y esto va a ser RF. Entonces ya tenemos una relación, bueno, en este caso de corrientes, ¿no? Porque decía que I de X es igual a I de Y. Y esos son los valores, ¿no? Ahora, ¿qué yo puedo decir? Ya les dije que en este caso ese voltaje hacia dónde está yendo, hacia tierra, ¿no? Ahora, algo más que tienen que saber es esto,
que en este caso este voltaje VD1 se refleja acá también y este es igual al voltaje VD1. Esos dos voltajes tienen que ser iguales. Pero como este voltaje VD1 está yendo directamente a tierra y no hay ninguna fuente adicional en este caso, entonces yo digo que el voltaje VD1 es igual a 0, ¿no? VD1 va a ser igual a 0. Porque ya les dije, estos dos voltajes son iguales. En los dos terminales, en el positivo y en el negativo, tiene que ser el mismo. Entonces el voltaje VD1 es igual a 0 voltios. Entonces, al hacer eso, ¿por qué 0 voltios? Ya les dije, este voltaje VD1, ¿dónde está yendo? Está yendo directo a tierra, ¿no? Entonces no hay ningún voltaje que se esté generando en ese punto. Entonces por eso esto es igual a 0 voltios, es igual a 0 voltios. En el caso de que aquí hubiera una fuente, ahí sí puedo decir que el voltaje VD1 es equivalente al valor de la fuente, ¿no? Pero no existe ninguna fuente. Entonces, es lo que estoy diciendo es correcto. Gracias a la teoría virtual, mis cálculos se hacen mucho más sencillos. Entonces, yo puedo decir lo siguiente, que voltaje VDI respecto de R1, bueno, este sería VDI1, ¿no? Lo voy a colocar con su simbolito más, VDI1 es igual a menos el voltaje de salida. Y como pueden ver, esta es una configuración de un amplificador inversor. Yo voy a sacar el voltaje de salida. Entonces yo bueno, aquí continuando voy a tener que mi voltaje de salida va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser el voltaje VDI1 por la resistencia, bueno, en este caso por menos la resistencia R1 sobre la resistencia R, bueno, yo creo ya el voltaje de salida, ¿no? Pues al revés sería, perdón, la resistencia RF sobre la resistencia R1. Todo eso multiplicado por VDI1, ¿no? Y ya tenemos entonces nuestro voltaje de salida con esa fuente, ¿no? Que se genera gracias a la corriente de base 1, que serían las corrientes de polarización. Esas corrientes de polarización son justamente las que se generan al aplicar una fuente en cualquiera de los dos, en este caso, ¿cómo decirlo? De las dos entradas, ¿ya? Se genera una corriente de polarización. Ahora vamos a pasar a hallar, en este caso, esto voy a ponerlo con asterisquito acá. Hemos trabajado con esto. Ahora voy a trabajar con la otra fuente. Ya es por superposición, como les digo, simplemente hago la otra fuente 0 y la siguiente lo hago así, ¿no? Si hubiera 3 fuentes, entonces ya ustedes saben que simplemente van uno por uno y las demás las hacen 0, ¿no? De esa manera trabaja la superposición. Y luego al final lo suman los resultados de los voltajes de salida. Eso siempre y cuando se determine que es un componente lineal, ¿no? Si es un componente lineal, sí se puede hacer el método de superposición. Ya, continuando entonces, ahora voy a decir que el voltaje en este caso V de entrada, en este caso 2, es igual a la corriente de base, en este caso positiva, y es base VDI, ¿no? Multiplicado por la resistencia RC. Ya, entonces de la misma manera voy a agarrar el mismo circuito. Y lo voy a trabajar con esto mismo. Para este circuito, en este caso, lo vamos a revisar igual. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a llevarlo a tierra. En este caso, este elemento, ¿no? Esto estaría yendo a tierra. Y esto de acá tendría su fuente respectiva, ¿no? Que va a ser la fuente voltaje de entrada VDI2, ¿no? Donde esto era VDI1. VDI1. Esto es el voltaje de entrada 1, ¿no? Ya sí estaría. Entonces, tal y como hemos visto en el anterior caso, en este caso voy a tener aquí mi voltaje VD1 y aquí igual va a ser el mismo voltaje VD1, ¿no? Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hace ratos. En este caso me voy a trabajar con las fuentes de voltaje. La fuente de voltaje en este caso VD1 es VDI2, ¿no ve? Voy a hacer de hecho la misma explicación, va a haber la corriente de ahí, y la corriente simplemente va a trabajar de esta manera. Voy a tener la corriente IX y DY, la única diferencia es que vamos a tener igual I de X, va a ser igual a I de Y, hasta ahí tenemos. Y la única diferencia en este punto es lo siguiente.
que vamos a tener un voltaje VDI1, en este caso lo voy a poner, en este caso sería 0, ¿no? A este punto lo vamos a poner voltaje VD1, digamos, sí, VD1 que sea, VD1. Ya, entonces, este que sea VD1, pero se dan cuenta que es 0, ¿no? VD1 menos VDI, en este caso va a ser 2, ya les dije por el voltaje que está existiendo ahí, sobre la resistencia en este caso que sigue siendo R, en este caso RC, o perdón, R1. Y esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a el voltaje de salida, que va a ser igual VDI2, en este caso menos el voltaje de salida dividido entre la resistencia RF. Ahora, como podemos ver, esto se va a hacer igual a 0 y yo voy a despejar el voltaje de salida, ¿no? Donde mi voltaje de salida va a ser igual a ¿qué? El voltaje de salida es igual a ver, vamos a hacer el cálculo. Ya, voy a dejar el voltaje de salida a un lado y este RF lo voy a pasar a multiplicar. Voy a tener RF multiplicado por R1. Esto va a multiplicar ¿a quién? A menos el voltaje de salida I2 sobre, bueno, nada más. Este voltaje de salida por si acaso es negativo y este otro va a ir con menos VDI2, ¿no? Donde si yo factorizo y multiplico el signo negativo, entonces voy a tener que esto va a ser RF sobre R1. Todo esto sumado más 1 multiplicado por VDI 2. Entonces ya tengo el voltaje de salida en función de igual del voltaje VDI 2, ¿no? Hasta aquí ya tenemos entonces dos ecuaciones, ¿no? Esta ecuación le voy a llamar ecuación número 1 y esta es mi ecuación número 2. Ahora vamos a proceder a hallar lo que es la corriente, hallamos el voltaje de desvío gracias a la corriente, ¿no? ¿Dónde vamos a colocar? Donde lo que vamos a calcular es el voltaje de el voltaje de salida, ¿no? Entonces voy a decir lo siguiente: mi voltaje de salida es igual a ¿qué? Al voltaje el voltaje I1 más el voltaje I2. Esto es por superposición, no se olviden que el voltaje de salida por superposición, perdón, esto tendría que ser el voltaje de salida 2, en este caso porque estamos haciendo con la fuente número 2. Este tiene que salir el voltaje de salida, bueno, no era este, ¿no? Estoy equivocando, no era esta ecuación la que agarraba, sino será la que hemos hallado después, que es esta de acá, ecuación número 1. Y esta va a ser mi voltaje de salida, en este caso 2, porque ya saben que estamos trabajando con la otra fuente, con la fuente número 1. Entonces sería la 1, ¿no? Entonces sí, aquí está. Esto es porque, bueno, lo estaba poniendo porque hemos trabajado con las respectivas fuentes, pero obviamente vamos a tener un voltaje de salida que va a ser el voltaje de salida 1 más el voltaje de salida 2. Ahora sí, ¿no? Entonces yo voy a reemplazar los valores que he hallado. Entonces mi voltaje de salida B01, ¿cuánto me da? Menos RF sobre R1, ¿no? Por VDI1. Entonces voy a tener VDI1 por menos la resistencia RF sobre la resistencia R1, y esto multiplicado por ¿quién? Bueno, no, sumado en este caso por la voltaje de salida 2, que ya lo tenemos allá, VDI2 multiplicado por la resistencia RF respecto a R1 más 1. Y ya tendríamos de esa manera. Entonces de acá yo que puedo decir, simplemente voy a reemplazar los valores que decíamos el voltaje de I1 a que es igual. El voltaje de I1 es igual a
Ahí está, ¿no ves? La corriente de base negativa, ya. Mejor lo voy a invertir, lo voy a poner primero la corriente de base positiva multiplicado por la resistencia R. En este caso es esta, ¿no? Por RC. RC. Y estoy haciendo primero, bueno, estoy simplemente poniendo la parte positiva delante, ya. Por R1 más 1. Esto, ¿y por qué estoy haciendo? Porque el signo negativo me está restando, va a ser menos. Ahora sí, la corriente de base, en este caso negativa, por la resistencia R1, y esto multiplicado por RF sobre R1. Y lo tenemos, ¿no? Donde para hacerlo más sencillo, normalmente para que esté bien, en este caso no exista igual un desfase por corrientes de polarización, se dice que la corriente la resistencia RC tiene que ser igual a la resistencia R1. Esto lo voy a colocar para que no existe desfase, ya, para que no haya, o bueno, no exista, ¿no? Esa palabra, no exista desfase o offset, vamos a poner más el término mejor, offset de corriente. ¿Ya? Entonces, para eso, y igual ahora les explico cómo funciona eso. Para que no exista un offset de corriente, en este mismo circuito lo voy a explicar. Lo que pasa con el offset de corriente es lo siguiente, que la resistencia de acá tiene que ser igual a esta. Las dos resistencias tienen que ser iguales, ¿ya? Siempre y cuando se tome en cuenta, obviamente, cuando estos voltajes son ceros, ¿no? Entonces, se hace una resistencia de Thevenin, donde se tiene que igualar estas dos resistencias. ¿Por qué? Porque al igualar estas dos resistencias, las corrientes de polarización, si se dan cuenta, la corriente de salida va a ser la corriente de base I1 menos la corriente de base y positiva, ¿no? Si esto es igual a cero, entonces ya no existe esta corriente de offset de salida, ¿no? Entonces, por eso y eso, ¿cómo determinamos eso? Justamente si estas dos resistencias son iguales. De esa manera, entonces eliminamos esa corriente de offset. Se han debido dar cuenta que normalmente en algunos diseños hay una resistencia en la parte igual positiva y ustedes dicen que para qué es necesario, justamente para eliminar ese offset que existe de corriente, generado igual por la suma de voltajes y corrientes, ¿no? Ya eso ya es se puede decir es una corriente externa, pero vamos a ver primeramente la que existe dentro del circuito, ¿ya? Dentro del circuito. Pero ya se puede también generar la corriente de offset en función a voltajes externos, eso tienen que tomar en cuenta. Bien, entonces por ahora determinaremos justamente el voltaje de salida que se genera por la causa de la corriente de desvío. Entonces yo voy a decir con eso voy a reducir un poco y voy a tener que el voltaje de salida va a ser igual a a la corriente de base negativo, o en este caso positivo, y si va a ser igual, y si se dan cuenta y va a multiplicar, voy a tener lo siguiente, esto simplemente va a ser RF, y esto va a ser más RC, ¿no? Ustedes dicen que va a ser todo igual a RC, menos la corriente de base negativo. Igual, si se simplifica me va a quedar directamente simplemente RF, ¿no? Ya tendríamos eso. Entonces el voltaje de salida, ¿qué va a ser igual? Ahora, si se dan cuenta, son corriente de base positiva y corriente de base negativa, pero eso también tiene su fórmula, ¿no? Y hemos hablado de eso al inicio, cuando hemos dicho qué pasa con las corrientes de superposición. Aquí está, ¿no? Que la corriente, lo que les decía, ¿no? La corriente de salida es igual a la diferencia de corriente. La corriente de offset es igual a la diferencia de corriente que existe en la base positiva y en la base negativa. Entonces yo voy a despejar qué tal la base positiva, ¿no? La base positiva, esto se va a hacer igual a ¿qué? Lo voy a colocar acá, la corriente de offset más la corriente de base negativa, ¿no? Entonces esto va a estar multiplicado por las resistencias que tenemos ahí, que va a ser RF más RC,
y esto menos la corriente de base negativa por la resistencia RF. Entonces de acá yo puedo decir que mi voltaje de salida, si despejamos esto, yo quiero solamente la corriente de I sub 0, ¿no? Entonces voy a tener la corriente de I sub 0, ya. Esto va a ser multiplicado por RF más RC, más de la misma manera esto lo vamos a multiplicar porque va a ser la corriente de base B sub I negativa por RF más la corriente de base B sub I negativa por igual RC en este caso, menos la corriente de base B sub I negativa por RF. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Como es negativo, se va a simplificar esto con esto, ¿no? Entonces voy a tener que mi voltaje de salida va a ser igual a ¿qué? A la corriente de I sub 0 por RF más, en este caso, esta corriente de I sub 0 por RC más la corriente de base negativa por RC, ¿no? Donde yo puedo factorizar justamente ese valor de RC y voy a tener que va a ser la corriente de I sub 0 por RF más este RC lo factorizó y voy a tener que va a ser la corriente I sub 0 más la corriente de base B sub I negativa. Hasta aquí ya tenemos, entonces eso es lo que obtendríamos por ahora. Entonces, a ver, vamos a revisar un poco más. Debería haber algo acá. Ya. Se eliminaría este y esto también. Me van a disculpar. Entonces, continuando. A ver, acá nos continuar. Vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Que mi voltaje de salida si lo ordenamos un poco más va a ser igual a ¿qué? A la corriente de salida por RF, la corriente de salida por la resistencia RF más RC multiplicado por la corriente de salida más la corriente de base. Esta corriente de base es negativa. Ya, normalmente lo que pasa en este caso es esto. Al tener un valor negativo, normalmente lo reduce a este otro valor bastante, tomando en cuenta que aproximadamente todo esto se aproxima a cero. ¿Ya? Eso es lo que pasa con esa corriente de salida. Es en el caso de que las corrientes de base sean pequeñas y además la polarización es igual a lo que estaba diciendo, ¿no ve? Justamente por esta condición de acá, estaríamos diciendo que la corriente en este caso de base va a ser igual a la corriente de salida, ¿ya? Entonces, si pasa esto, lo que estaría pasando simplemente es que, como es la corriente de salida negativa, lo va a restar y se va a hacer aproximadamente cero, ¿ya? Por eso pasa eso. Entonces ya tengo mi voltaje de salida, aquí había sido igual. Mi voltaje de salida había sido igual a la corriente I sub 0, bueno, esta sí, ¿no? Por multiplicado por RF directamente, ¿ya? ¿Por qué se hace cero? Ya les he explicado, porque la corriente de base es igual a esta, ¿no? Pero si hubiera sido la corriente positiva se sumaban, pero en este caso, como pueden ver, es la corriente de base negativa, entonces por eso se resta y se elimina. Entonces yo puedo decir lo siguiente, a ver, bueno, ya puedo determinar el voltaje de salida, donde voy a tener que mi voltaje de salida va a ser igual a la corriente de base, digo corriente de desvío, donde está la corriente de desvío, 6 milivoltios, no, perdón, es el voltaje de desvío,
Era 120 nanoamperes, que es de 120 nanoamperes, multiplicado por la resistencia RF, que es de ¿cuánto? De 220 kiloohms. Igual de 220 kiloohms. Donde me estaría quedando un voltaje de salida equivalente a ¿cuánto? Bueno, este es voltaje de salida causada por el desvío, ¿no? No nos olvidemos de eso. Aquí habíamos hallado eso, el voltaje de salida causado por el desvío. Sí, ¿no? Aquí está. Era este, ¿no? Ya, este por si acaso es el voltaje de salida causado por el desvío. No nos olvidemos de... Aquí lo pondré. Voltaje de salida causado por el desvío de voltaje, ¿no? Y este igual voy a colocar y vamos a ver cuánto sería. 120 nanos por 220 K. Me queda un valor de 0, bueno, lo voy a poner en milivoltios, 26,4 milivoltios. Ya. Y tal como les estaba diciendo, ese es el voltaje de salida causado por el desvío de corriente, ¿no? Voltaje de salida causado por el desvío de corriente. Listo. Entonces, por tanto, el voltaje total, hallamos el voltaje total. Donde, bueno, el voltaje de desvío total, ¿no? El voltaje de desvío total va a ser igual de salida, ¿no? El desvío de salida va a ser igual al voltaje de salida, de desvío de salida causado por el voltaje de corriente menos el voltaje de desvío de salida causado por la corriente en este caso, ¿no? Entonces vamos a tener voltaje de desvío total es igual, bueno, no menos, ¿no? Es más, se suman y en valores absolutos. El primero era de 606 milivolts. 606 milivolts. Y el segundo es de 26,4 milivolts. Entonces, por lo tanto, mi voltaje de desvío, que le ponemos igual, de salida había sido el general, la suma de esos dos. Que me da un valor de 632,4 milivolts. Y con esto habríamos terminado justamente la determinación del valor, ¿no? Ahora, para casos futuros, cuando si es que no les pide la deducción, pero lo más seguro es que en este caso la deducción es lo más importante, solo utilizan, bueno, solo tendrían que agarrar estas ecuaciones para el voltaje de salida, en ese caso de la corriente, y para el voltaje de salida, para el voltaje de salida por desfase de voltaje, solo tendrían que usar esta de acá, ¿no? Y ya tendrían sus dos ecuaciones para determinar justamente el voltaje de salida directamente, ¿no? Pero esto ya les dije solamente la parte de la deducción, de cómo se realiza el análisis para estos dos casos, ¿no? Con esto habríamos terminado este pequeño ejercicio de justamente cómo trabajamos con voltajes de desplazamiento.